del 11º informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, elaborado para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Tuvimos el primer panel tuvo el centro en tema de tierras, PEDET, drogas, implementación en general, y ahora vamos a tener un segundo panel en el cual vamos a estar concentrados en garantías de seguridad, participación política, víctimas, seguimiento, justicia. Y en este panel entonces tendremos la moderación de Vera Zamudio, Vera, investigadora del CINEP, integrante de la Secretaría Técnica de Seguimiento a la Implementación. Tenemos igualmente a Nuri Vanguero, Nuri es lideresa social, integrante del Consejo Municipal de Participación de Apartado. Tenemos a David Correal, investigador de CERAC, también de Secretaría Técnica, y tenemos al profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, que ha trabajado pues temas de violencia, narcotráfico, criminalidad, conflicto armado, etcétera. Entonces, Vera, 1 hora, luego preguntas y bueno, hacemos la metodología igual que en el panel anterior. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo sí quisiera arrancar agradeciendo un montón la presencia de ustedes para la Secretaría Técnica, y creo que en este caso hablo por CERAC y por CINEP. Es muy gratificante poder estar hablando de este informe aquí en Urabá, aquí en Apartado. Durante un buen tiempo estuvimos haciendo este proceso de seguimiento, pensando en los territorios a partir de enlaces en diferentes regiones desde Bogotá. Y hace ya varios meses de implementación, y sobre todo después de la pandemia, que los centros cambiaron. Hace un rato estábamos hablando de si la información va del centro hacia afuera o si fluye de arriba abajo o de abajo arriba. Yo creo que en este momento los centros cambiaron. Los centros están en los territorios. Y los procesos de seguimiento y los procesos de monitoreo y verificación deben estar en los territorios y permanecer en los territorios. Y este es una forma que estamos manifestando desde la Secretaría de venir a los territorios para hacer la verificación como el centro de la implementación. Como decía Mayuri, nosotros vamos a trabajar en este panel, vamos a tocar temas de participación política, temas de reincorporación y asuntos de justicia. Y quisimos identificar un elemento común. Nosotros partimos del convencimiento de que el acuerdo es integral, su implementación es integral, su análisis, su estudio y comprensión es integral. Y por supuesto hay muchos elementos comunes a estos 3 puntos. Sin embargo, encontramos uno que lastimosamente lo que está generando es dificultades para la implementación. Me refiero a los problemas de seguridad y a las debilidades que existen alrededor de los asuntos de protección. Ese fue uno de los temas comunes a esos 3 puntos. Y lo hicimos visible en este 11º informe a partir de diferentes elementos. Por ejemplo, analizando las dificultades que ha tenido el CISEP para arrancar y para sacar adelante las políticas públicas que le corresponden a esta instancia. Encontramos también, por ejemplo, la persistencia del homicidio a líderes y lideresas, la persistencia de los homicidios y de los ataques a los excombatientes. Esta mañana hablábamos de una cifra ya de 339 excombatientes asesinados, 33, me explica Cecivi Comunes, que han sido asesinados este año. Sigue siendo un elemento lastimosamente común a esos procesos de reincorporación, a la participación y por supuesto también a los temas de justicia.
Veíamos también, y eso ustedes lo pueden explorar con más detenimiento en el informe, atrasos en las políticas de investigación criminal. Y un elemento en particular que van a encontrar ahí con detalle para quienes sean curiosos de este tema en particular, veíamos que se conocían los avances en referencia a los procesos individuales, pero lastimosamente cuando vemos el dato de esa manera, es muy poco lo que podemos decir de qué tanto se ha avanzado en el desmantelamiento de estas organizaciones. Esos son asuntos del seguimiento y de la verificación que es importante considerarlos. Otro elemento que veíamos y que lo van a encontrar en el informe 11, cómo los problemas de seguridad se empiezan a ver y a concentrar en las circunscripciones transitorias de paz. Veíamos que el 68% de los homicidios desde el momento en que se inscriben las candidaturas hasta el día de las elecciones se están concentrando precisamente en las circunscripciones. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué le implica eso a la participación política de las comunidades en esas representaciones locales, pero también en esas representaciones nacionales? Entonces, hay una serie de situaciones alrededor de este tema de las garantías de seguridad que creemos puede ser el punto de partida para esta conversación. Como les decía, la idea es que exploremos temas de participación, temas de justicia, pero también quisiera que arrancáramos entonces por el asunto de las condiciones de seguridad. La dinámica la vamos a hacer un poco distinta a la de esta mañana, pensando que se nos acerca el mediodía y pues que tenemos que estar un poquito más pilas y ser mucho más ágiles en algunas cosas, porque bueno, luego llega el mediodía y con el mediodía el hambre del almuerzo. Entonces vamos a tratar de ser un poco más ágiles en las preguntas y en las respuestas. Yo les voy a hacer 3 preguntas a los compañeros que están acá conmigo y después de eso que abramos el espacio y conversemos entre todos. Que ustedes también pongan la voz territorial desde esos diferentes saberes, conocimientos, experiencias y preocupaciones, y por supuesto también que se pongan los intereses que hay en el Urabá, y pensando también en entender la implementación desde los territorios. Yo sé que ya Mayuri hizo una presentación muy rápida de las personas que nos acompañan, pero yo igual también quiero saludarlas, agradecerles un montón que nos acompañen esta mañana. Está Nuri Banguero. Nuri es coordinadora de la Mesa Participación Ciudadana de Apartadó, es veedora de los PEDETs, ha sido muchas cosas, pero entre esas voy a subrayar que ha sido miembro de Asocomunal y también ha estado como encargada de la Secretaría de Emprendimiento Municipal. Aquí a mi lado también está Luis Fernando Trejos. Luis Fernando, pues profesor, es investigador de la Universidad del Norte, es director del Centro de Pensamiento UN Caribe de la Universidad del Norte, ha estado muy interesado y centrado en este tema de construcción de paz. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y por la Secretaría Técnica, David Fernando Correal. David es investigador del CERAC en el área especialmente en medición de violencia y conflictos, tiene una experticia muy grande en todo el tema de procesamiento y análisis de información, que eso es vital para entender cómo se está desarrollando la implementación en esos asuntos más técnicos. Entonces, yo estoy muy contenta de tener este panel que es diverso en conocimientos y en aproximaciones a la implementación. Y bueno, con esto ya dicho, pues la primera pregunta la venía esbozando desde hace un buen rato. La idea es que ustedes nos puedan, desde sus perspectivas, hablar de esos desafíos, de esos retos que existen en este momento en términos de garantías de seguridad, pensando también un poco cuáles deberían ser los próximos pasos que deberían guiar el trabajo o la tarea de un nuevo gobierno nacional. Esa sería como la primera pregunta y ahí arrancamos la conversación. Bueno, antes que nada, agradezco mucho la invitación a CINEP, a CERAC, y agradezco también a todas las personas que están hoy presentes en este espacio. Voy a tratar de ser súper breve. Yo diría que hay 4 desafíos urgentes que atender. Lo primero es
que uno esperaría que este gobierno realice un diagnóstico riguroso sobre las nuevas dinámicas de la confrontación armada que se viven hoy en distintos territorios del país, ya que el contexto de violencia bajo el cual se negoció y se suscribió el acuerdo del Teatro Colón es muy distinto al de hoy. Nosotros estamos inmersos en este momento en un proceso de tránsito de un conflicto armado clásico, por así decirlo, que tuvo unas características muy particulares. Lo primero, un oligopolio de la violencia. Digamos, nuestra violencia estuvo escenificada por tres grandes macroestructuras criminales como fueron la FAREP, la JAUC y el ELN. Lo segundo es que ese conflicto tuvo dinámicas nacionales, así haya tenido particularidades territoriales, pero sí había una coordinación de estas macroestructuras. Basta con que uno revisara el nombre de las estructuras, de los bloques que siempre estuvieron adscritos a espacios territoriales particulares: bloque norte, bloque sur, oriental, frente de guerra oriental, nororiental, etcétera, etcétera. Eso indicaba una coordinación nacional y un conflicto ideologizado, es decir, que tuvo un fuerte componente ideológico, así se haya degradado, y esos actores todos defendieron metarrelatos político-ideológicos: marxismo, leninismo, guevarismo, maoísmo, bolivarianismo y anticomunismo, por así decirlo. Entonces, hoy estamos en tránsito de eso a un nuevo contexto de violencia armada que no ha terminado de configurarse, que todavía está en proceso de configuración, pero que ya muestra unas características particulares que servirían para su análisis. Lo primero es que pasamos del oligopolio de violencia a una constelación de actores armados con distintas intensidades y objetivos. Basta con que uno revise cuántos actores hoy escenifican la guerra en Tumaco o en el norte del Cauca, y eso señala la fractura o atomización de la violencia que veníamos estando acostumbrados. Lo otro es que hay una multiplicidad de conflictos armados, ya no hay un conflicto armado, o eso por lo menos es la hipótesis que nosotros tenemos en la Universidad del Norte. Hay múltiples guerras regionales que ya no obedecen a una dinámica o coordinación nacional, sino a la defensa de territorios y de las economías y rentas que se desarrollan en los mismos. Por otro lado, es un conflicto que se ha desideologizado bastante. Hoy por hoy les pongo dos ejemplos. Ninguno de los actores armados que hoy hace presencia en Colombia lucha por la toma del poder nacional. Nadie, ni siquiera el ELN, que renunció a esa pretensión en el año 2003. Y lo otro es que estamos viendo una serie de pactos o alianzas regionales entre actores que se supone son antagónicos dentro del espectro político ideológico. Dos ejemplos de eso: uno pasó aquí en Urabá, entre el bloque Iván Ríos, de la FAREP, o se llamaba José María Córdoba, que logró negociar con las AGC parte de la repartición de las rentas y la administración del territorio antes de la desmovilización de la FAREP. Y lo que estamos viendo hoy, el caso de las AGC y el ELN en el sur de Bolívar, donde tienen una paz mafiosa pactada desde 2019, que también incluye repartirse el territorio y la administración de esas rentas. Entonces, el conflicto se ha desideologizado, pero no ha perdido su carácter político, entendiendo que la mayoría de estos actores han construido gobernanzas armadas en los territorios, y esas gobernanzas tienen en su raíz el establecimiento de órdenes sociales, entre los cuales se regula la convivencia y las economías que se desarrollan en los territorios. Y también estamos presenciando entonces un conflicto que se ha desmilitarizado. No acaba el componente militar, pero sí hay un aumento del componente delincuencial. Es decir, estamos viendo masacres, en este caso no de estructuras militares, sino de individuos que se desplazan en moto, llegan a un lugar, asesinan. Lo otro es el tema de la extorsión o el aumento del hostigamiento o de la amenaza, pero ha habido una disminución de la confrontación en términos militares. En este sentido, se hace necesario que el nuevo gobierno entienda estos cambios y realice los diagnósticos partiendo de estas realidades, porque lo que vemos es que la discusión nacional, caso de prensa, algunos sectores de opinión y especialmente medios de comunicación, gira en torno al uso de marcos teóricos y conceptuales muy ligados al conflicto viejo. Y eso puede llevarnos entonces a la formulación de políticas que estén desenfocadas o que no sirvan o logren los impactos que se necesitan, porque no están leyendo ni entendiendo las realidades actuales de las dinámicas de violencia armada que se están escenificando en distintos territorios del país. Lo segundo es que necesitamos un cambio en la estrategia de seguridad que estaría derivado de este diagnóstico nuevo,
pero todavía hoy no conocemos la estrategia de seguridad. Entonces, en este caso estaríamos dando palos de ciego, pero lo que uno sí espera es que se cambie esta mirada tradicional del Consejo de Seguridad reactivo, es decir, que se convoca una vez han sucedido los hechos victimizantes y esperemos entonces que el Consejo de Seguridad sea reactivo, es decir, anticipe, ¿no? Anticipativo, que anticipe esto, teniendo como hoja de ruta las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, más insumos que organizaciones de sociedad civil como CINEP y SERAC están produciendo de manera constante, y ojalá esos consejos de seguridad no sean a puertas cerradas entre las autoridades civiles y autoridades policivas y militares, que sabemos que pareciera que tuvieran una plantilla que llenan solo con el lugar en el cual se hace. Los anuncios siempre son los mismos: aumento en el pie de fuerza, recompensa, cámaras eventualmente y prohibición de parrillero hombre, ¿no? Y eso no ataca, digamos, las causas que generan violencia, pero sí los efectos. Pero es la misma fórmula, es como una bicicleta estática en la que se pedalea y que esperaríamos que este gobierno la cambie. Y dos cositas pequeñas. Lo primero es que esto también está muy relacionado con el tema de implementación, pero en clave de reintegración. Lo que vemos es que hay un punto ciego cada vez que se habla de paz, es el tema urbano. Es decir, nunca el conflicto armado, si bien libró o tuvo sus mayores niveles de intensidad en espacios rurales, eso nos hizo descuidar las violencias urbanas y las dinámicas de la confrontación armada en espacios urbanos, y hoy muchos de los reintegrados no están en los antiguos ETCR, sino que están en espacios urbanos. Y de ahí la dificultad que se tiene con el debate si se negocia o se someten o se acogen las expresiones de violencia urbana. Es decir, creer que no son políticos porque están ligados a microtráfico es una discusión que creo yo muy ligada al pasado y que hoy tendríamos que nuevamente hacer, porque la guerra está creciendo en las ciudades y también demanda que se hable de paz en términos urbanos, ¿no? Todo se ha ido hacia allá, hacia el campo, y hemos dejado este punto ciego. Y por último, que es como algo que ojalá no crezca, pero sí se ha prendido una alarma en el fondo, y eso lo digo yo en el caso de la costa Caribe, y es que se está viendo con cierta preocupación que hay una construcción de una narrativa que está llevando a que aparezca un nuevo enemigo social, y es el invasor de tierras, ¿no? La revista Semana el domingo saca esta portada, el periódico El Heraldo hoy de Barranquilla vuelve y saca una portada, y se habla de los invasores, ¿no? Pero no se dice quiénes son, dónde están, y pareciera entonces que las invasiones de tierras se asocian a este gobierno. No se diferencian ni se hace ningún tipo de comparación con procesos de, como lo hablaron en el panel anterior, conflictos de tierra que vienen desde mucho tiempo atrás. Pero aquí lo que pareciera es que esa narrativa del nuevo enemigo va a estar amarrada a implementación de acuerdo en clave del punto 1. Y ojalá entonces Reforma Rural Integral no se asocie o se amarre a expropiación de tierra, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que ya en Plato Magdalena, la semana pasada, hubo una cuestión muy preocupante, que fue la escenificación entonces de estos grupos civiles en asocio con la institucionalidad, porque aquí lo curioso de eso es que se habló de ganaderos, pero ahí estaba el alcalde es quien lideró la patrulla esta ciudadana en territorios rurales, acompañados de policía, ejército y civiles armados. Es decir, una especie de hibridación ahí de esto que uno ya no quiere nombrar, pero que sucedió en muchos territorios. Pero lo que sí creo yo es que toca hacer un ejercicio, está muy pendiente de separar la narrativa de implementación con expropiación de tierra, porque pareciera que por ahí entonces está cuajando este discurso, y eso puede generar ya no en conflictos que se tramiten por vía de jueces o instituciones, sino a través de la violencia, como tradicionalmente se ha hecho en esos territorios. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Agradeciendo estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Acá el compañero panelista ya casi que me dejó sin palabras, porque ya habló de casi todo lo que involucra el conflicto, pero me dejó lo más importante, que es hablar del conflicto en Urabá. En Urabá, como su región, todos sabemos, los que vivimos acá y los que llegan aquí a este escenario, sabemos que su región ha sido bastante azotada por el conflicto.
Nosotros somos los testigos fieles de todas y todos los hechos victimizantes que se han podido establecer en el marco del conflicto. A pesar de que se han generado acciones o algunas intervenciones del Estado y del gobierno a lo largo de los tiempos, también hay que apuntar en que muchas de esas observaciones y digamos, atenciones que se hicieron en su momento generaron circunstancias que a futuro, de pronto antes, de alguna manera aliviaron el conflicto, pero de otra manera, de pronto generaron otros conflictos que más adelante se convirtieron también en tropiezo y en dificultad para las comunidades. Hablo específicamente el proceso de reinserción que se hizo con el EPL. Urabá tenía, pues digamos, campo de batalla con el EPL, se hizo el proceso de reinserción. Estos reinsertados entraron en una fase pues de negociación, de receso, al fuego y a muchas cosas, pero también se crearon muchos inconvenientes porque muchos de estos reinsertados también posteriormente fueron asesinados o fueron, digamos, atentados por otros grupos, otras situaciones que se fueron presentando. Luego vino el tema de el ingreso del paramilitarismo, que también cuando en ese momento se hace como ese tránsito, deja ese espacio el EPL y otras organizaciones, llega el paramilitarismo, y también cuando pensamos que el conflicto empezaba a cesar, empieza una nueva etapa de conflicto con otros actores totalmente diferentes. Pero en ese contexto, a nivel nacional o de pronto a nivel local y departamental, se generaron las herramientas, las políticas, las leyes. Estuvo la Ley de Justicia y Paz, la 975, la ley ahora pues el Acuerdo de Paz, se habla de la justicia transicional, se habla de muchas herramientas y muchos mecanismos para poder judicializar, pero no hemos llegado al punto que realmente pueda converger todas esas circunstancias en lo que todos anhelamos, de lo que todos hablamos, pero que no hemos logrado y que se llama la paz. ¿Por qué? Porque independientemente de las voluntades que hay a nivel nacional o de que se haga la ley, muchas veces falta la pedagogía, falta la socialización y sobre todo también se falta a la verdad. La verdad es un componente muy importante dentro de cualquier proceso, dentro de cualquier conflicto, y aunque muchas veces esperamos tener una verdad que aunque sea dura y digamos y fastidiosa para los que tuvieron que vivirla en carne propia, a veces eso también hace que la gente entienda las razones, y viene el tema de la no repetición, porque muchas veces por ese desconocimiento viene la repetición, vienen los nuevos conflictos, y aunque se hagan los intentos, se hagan digamos las leyes o la norma, eso queda en el contexto institucional. Por lo mismo que, repito, la falta de pedagogía, la falta de socialización. Y en este mismo momento, yo pensaría que aquí en la región de Urabá, no solamente en Apartado, sino en los 11 municipios que conforman la región de Urabá, existe actualmente un divorcio o una falta de articulación o de entendimiento entre el gobierno y la sociedad civil. Infortunadamente, la institucionalidad cumple funciones misionales
Y dentro de esas misiones misionales, pues el afán de generar resultados, de cumplir informes, de llenar expectativas, de querer generar aciertos, no se atiende digamos, la concertación o la intervención o el diálogo con las comunidades. La Constitución del 91 nos dejó algo muy importante y es la participación ciudadana. Yo pienso que es el mejor regalo que nos pudo dejar la Constitución del 91. Y dentro de la Constitución están establecidos las herramientas, los mecanismos, los espacios de participación ciudadana, y todos los días nos preguntamos por qué la gente no participa, por qué hay como esa apatía, hay esa falta de entusiasmo para la gente participar. Y nos damos miles de respuestas, pero la única respuesta real, asertiva, efectiva, es la falta de articulación y la falta de, digamos, de esa compenetración, esa complementación entre el Estado y la comunidad. Ahora estamos avanzando un poco aquí en la región en cuanto a querer hacer o generar acciones afirmativas de región. Ya no la individualización de los municipios, que Apartado hace una cosa, Necoclí otra, Chicorodó otra, sino se habla de temas de región. Pero cuando también se habla de temas de región, de procesos regionales, también hay otros factores externos que inciden y vienen deficiencias que muchas veces no permiten o no dejan avanzar esos procesos. Hablo específicamente en temas de desarrollo territorial. Todos los urabaenses y diría yo también los antioqueños tenemos una gran expectativa ahora con el desarrollo aeroportuario. Sabemos que ese desarrollo aeroportuario trae desarrollo, trae infraestructura, posiblemente traerá empleo, y nos hemos ideado una cantidad de beneficios que no solamente desde el territorio, sino también desde el departamento y desde el orden nacional pudiéramos acopiar, pero en los procesos de concertación, de diálogo y de, digamos, de mapeo de actores, siempre releva la institucionalidad. Y es la institucionalidad la que convoca, es la institucionalidad la que decide, la que informa, la que comunica. Y muchas veces la mínima participación que hay de la sociedad civil queda, digamos, rezagada, porque muchas veces aportes, opiniones, decisiones que pueden beneficiar a la comunidad quedan en el vacío. Hay una figura muy importante que se está manejando acá ahora en la región, es el Comité Universidad-Estado, y se le añadió el tema de la sociedad. Ese espacio, como muchos otros, se constituye en una oportunidad para que la sociedad civil pueda aplicar o implementar todas esas medidas que del orden nacional y departamental se hacen. Sin embargo, yo diría que el gran desafío en la implementación de este proceso de paz es, primero, que se fortalezcan y se haga seguimiento a las políticas públicas que tengan relación con todas las temáticas y las poblaciones que existen. Porque como políticas públicas, casi que cada población o cada tema tiene su propia política. Pero si vamos a la implementación
desde el Estado, desde la administración local, muchas veces ni los mismos funcionarios conocen los fundamentos de tal política, que la política de juventud, que la política de género, que la política de adulto mayor. Hay unos representantes en los municipios, hay unos enlaces departamentales para la implementación de esas políticas, pero no se ve reflejado realmente en el beneficio a estas poblaciones o a esas temáticas de las que estamos hablando como política. También es importante destacar que en los municipios, que en su mayoría en la subregión de Urabá son categoría 6, hay el abandono total del Estado. En la ruralidad ni de qué hablar. Y esos espacios que el Estado ha dejado son los espacios que los grupos al margen de la ley se toman y son los espacios que permiten que la sociedad inconforme, desatendida, genere conflictos internos, conflictos propios, y que en vez de solucionar y avanzar en la paz, lo que hacen es devolvernos el conflicto, la intranquilidad, la insatisfacción, y no estamos avanzando en lo que realmente queremos. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Nosotros como Secretaría Técnica en nuestro 11º informe identificamos en términos de garantía de seguridad para la participación política, que el riesgo para las personas que desarrollan participación política continúa siendo muy alto, es extremadamente altísimo, pese a que registramos como Secretaría una leve reducción en la violencia contra este tipo de personas. El riesgo de seguridad que tienen este tipo de personas se puede, digamos, identificar, como por ejemplo en el tema de las circunscripciones especiales para la paz. Así como lo dijo Vera, el 63% de los homicidios de líderes sociales que se registraron en el periodo previo a las elecciones legislativas ocurrieron en estas 16 zonas de circunscripciones especiales para la paz. El tema de la concentración geográfica del riesgo para este tipo de personas es absurdamente alto. De hecho, la Secretaría registró en ese periodo también, por ejemplo, 2 atentados contra candidatos a las circunscripciones especiales en el Bajo Cauca antioqueño. Y también a nivel nacional, en estas 16 subregiones, registró varias, digamos, retiros de candidatos alegando que faltaba garantías de seguridad. Básicamente, 12 de las 16 circunscripciones de las zonas son zonas de disputa de grupos armados, y eso explica mucho el riesgo, el altísimo riesgo que representa la participación política en estas zonas. Finalmente, la Secretaría verificó un avance en materia de el funcionamiento de la CICEP para la definición del reglamento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En ella se incluyó para que la Fiscalía creara al interior de la Fiscalía un comité de impulso a las investigaciones de los delitos de las personas que desarrollan la participación política en estos territorios. Discúlpeme, quisiera como añadir algunos datos con relación al tema de las 16 curules. Si hablamos de la participación política como tal, y sabemos que las 16 curules era la oportunidad para las víctimas, y no solo para las víctimas, sino para la sociedad civil. Hablamos en términos generales de que las 16 curules tuvieron 403 candidatos. De esos 403 candidatos, el 49.9% fueron de organizaciones sociales. El 18.9% fueron de organizaciones de víctimas. Miren que en el deber ser
fueran más las organizaciones de víctimas que las organizaciones sociales, porque aún no es desconocido para nosotros que las organizaciones que intervinieron en este proceso de las 16 curules realmente estuvieron respaldadas y amparadas por los mismos partidos y movimientos políticos. También decimos que el 11.4 es de consejos comunitarios y el 10.4 de organizaciones indígenas, pero el 6% de resguardos indígenas. Y si nosotros analizamos el conflicto en Colombia, nos damos cuenta que las zonas de mayor conflicto es donde habitan comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Y allí fue donde hubo menor participación en las curules. Solamente el 5% se presentó por grupo significativo de ciudadanos, es decir, por firmas. Y esa fue precisamente la curul que sacó Urabá. De las 15 listas que se presentaron de Urabá, esa precisamente fue la de ciudadanos y todos sabemos cómo fue ese proceso con la curul de Urabá. Bueno, Nuri se me fue para la segunda ronda de preguntas y me parece muy bien porque nos introduce el tema. Sin embargo, sí quiero subrayar algunas cosas que se dijeron acá que creo que son importantes considerar para el resto de la charla. Me parece muy interesante entender un poco en qué contexto es en el que estamos en este momento, las dificultades que implica producir política pública con gafas del pasado, ¿no? Un poco ese llamado del profesor Trejos, ojo porque las cosas van cambiando, pero luego Nuri nos dice, pero es que van cambiando hace rato, porque esto es un proceso histórico, no es solamente lo viejo y lo nuevo, sino que es una línea en donde hay unas continuidades, pero también hay unas rupturas. Y quiero llamar la atención en unos elementos también de la participación que planteaba Nuri, que me llaman la atención poderosamente. Ella dice varias cosas, subrayo 3, problemas de la participación. 1, el de la dirección, coordinación, quién gerencia la participación, la institucionalidad, ¿no? ¿Quién tiene el poder de la convocatoria? La institucionalidad y lo que produce eso. Pero luego también nos dice hay serias dificultades en temas de articulación y ustedes ya lo venían conversando desde las 9 de la mañana. Ahí hay una situación muy compleja que todavía a la que no se le encuentra el rumbo para poder direccionar ese relacionamiento. Y un último elemento sobre la participación que me pareció muy fuerte y es la eficacia o la eficiencia de esa participación. Mejor dicho, ¿qué tanto de lo que se aporta en el marco de los procesos de participación realmente se concretan? ¿Cuáles son las respuestas positivas, pongámoslo también en esos términos, a esas propuestas que hacen desde la ciudadanía? Todo esto también porque quiero insistir en las circunscripciones, en el punto de participación política. Ustedes seguramente algo han explorado de ese aspecto del acuerdo, pues hay todo un proceso de participación para la oposición, y hay una serie de medidas y de garantías de seguridad para esa participación, pero también está la participación local, la participación en territorio y por supuesto este asunto de las circunscripciones especiales. Yo sí quisiera, también pensando en la Secretaría Técnica, pues hace todo el monitoreo, la verificación, califica el cumplimiento, incumplimiento, el retraso de las diferentes medidas, pero nosotros como Secretaría también tenemos un acápite en nuestros informes relativo a oportunidades de mejoramiento. Pensando en este primer análisis, en esta primera contextualización de lo que viene sucediendo, muy interesante poder conversarlo aquí con ustedes desde esa experiencia. En el informe 11 lo que nosotros hacemos es recoger lo que fue el proceso de la construcción, la votación, las dificultades en el Congreso, las órdenes que hubo que dar para que las circunscripciones salieran adelante. Luego ya en su implementación pudimos identificar una serie de problemáticas desde lo puramente administrativo
desde la puesta de mesas, en donde se ponían, las dificultades del transporte, las dificultades de llegar a los puestos de votación, los temas de seguridad. Bueno, todo esto está allí, pero creo que sí vale la pena que en este espacio nos pensemos. Esto tiene una segunda tanda, digo yo, estas circunscripciones tienen una segunda oportunidad. ¿Por dónde deberían dirigirse los mejoramientos? Vimos lo que pasó, hacia dónde deberíamos proponer esas oportunidades de mejoramiento, cómo hacer que esa otra oportunidad que viene disminuya las dificultades que se han tenido y eventualmente logren los objetivos para los cuales fueron pensadas. Démosle una vueltica a eso. Bueno, para responderte eso, también hago como un diagnóstico. Lo primero es que estamos en un contexto en el cual también tenemos unas autoridades subnacionales, entendiéndose como alcaldes y gobernadores, en muchos territorios que son abiertamente distantes e indiferentes al tema de paz y de implementación. Porque hay que tener en cuenta que las administraciones locales y regionales actuales llegan en 2019, cuando ya la efervescencia de la firma del Acuerdo del Teatro Colón venía en descenso, ¿no? Y un gobierno nacional muy desgastado en su capital político. Eso hace que el tema de la paz en el plano local no sea el centro de gravitación de la discusión político-electoral en el 2018. Ya había salido en muchos territorios. Y eso hace entonces que tengamos en la actualidad unas autoridades locales, como les decía yo, abiertamente distantes con estos temas. Les voy a poner 3 ejemplos básicos. La Silla Vacía en el año 2020 hace un perfil del alcalde del Carmen de Bolívar, que sería el municipio que es la capital de Montes de María, donde reconoce al alcalde como un alcalde antirrestitución. De hecho, él culpó en su momento el incremento de la violencia en el municipio a las reclamaciones de tierra, o sea, culpaba a los reclamantes como actores generadores de violencia, porque decía, antes de que reclamaran, aquí no pasaba nada. Ahora que empezaron a reclamar, están pasando cosas. O sea, para que vean ustedes algo. Otra cosa que era muy preocupante y que quedó en evidencia en video fue cuando durante la campaña presidencial, antes de la primera vuelta, en la ciudad de Cartagena hubo un congreso de fedemunicipios. El único candidato que asistió fue Federico Gutiérrez, y quizás ustedes vieron unas imágenes muy vergonzosas de muchos alcaldes colombianos, pero especialmente del Caribe, tomándose selfies, abrazándolo y haciéndole propuestas electorales. O sea, recuerdo mucho el de María La Baja, que le decía que le ponía 15.000 votos. Le dijo, yo te pongo 15.000, hubo otro que le habló de 40.000 votos. Y bueno, y esas afinidades uno sabe bien que representaba a Federico Gutiérrez con respecto a la paz y a la implementación del acuerdo, ¿no? Era más de lo mismo en el sentido de no hacer nada. Y por último, lo que les decía que también era preocupante y que pasó recientemente fue allá en Plato Magdalena, cuando un alcalde es quien toma la iniciativa institucional de convocar a los ciudadanos de bien de su territorio, en este caso los ganaderos, junto al ejército y la policía, y el liderar el patrullaje de los territorios que estaban siendo amenazados por invasores. Y aquí nuevamente el problema, ¿cuál es? Que el invasor también es el reclamante. O sea, uno de esos componentes de los invasores son los reclamantes, y aquí habría otra alerta para frenar procesos de restitución, digamos, ya no solo legalmente, sino a través de la violencia, porque el invasor no va a esperar los tiempos institucionales, sino que se los va a saltar, y ahí es cuando aparece este relato de la legítima defensa, ¿no? Y en ese sentido, ya para aterrizar a la respuesta, lo primero es que hay que volver a meter el tema, hay que ponerlo de moda nuevamente, como dijeron en el primer panel, del tema de la paz en las elecciones locales del próximo año, ¿no? En las locales y regionales, porque si bien tenemos un gobierno nacional que hizo de esto una bandera, o el tema de la paz una bandera, es un gobierno que es muy fuerte electoralmente en regiones, pero que es muy débil porque no tiene estructura de partido en las regiones. Es decir, yo no sé si esa votación nacional se va a traducir en cambios en los escenarios regionales, ¿no? Ahí yo veo eso embolatado. O sea, no hay muchos petricos en regiones, solo hay uno en Bogotá. Y ahí es donde, si nosotros no logramos meter en la ecuación alcaldes y gobernadores, el tema otra vez se va a diluir y nos vamos a quedar esperando qué cae desde Bogotá, ¿no? ¿Qué iniciativa tienen, cómo lo gestionan y cuáles son los tiempos del gobierno nacional? Entonces toca empezar a incidir y a buscar candidatos en el plano local que hagan del tema de la implementación parte de su apuesta programática, si no, quedamos en las mismas.
Por otro lado, yo creo que esto como que va y no va amarrado a esto, y es el tema de la fractura del partido Comunes, ¿no? El partido abiertamente, un partido muy pequeño, nuevo, ya se fracturó en el sentido de que hay dos tendencias y esas tendencias se atacan y señalan unas a otras. Eso, tras de que los margina más, también hace que cualquier posibilidad de incidencia que tengan en temas políticos quede en entredicho. Ahí ojalá entre ellos, pero si uno está interesado en estos temas de paz, logremos construirle puentes a esas tendencias para que se unifiquen nuevamente. Y por último, como ya lo habían dicho David y Nuri, disculpe, es el tema de, ya se nos fue este bus de las curules de paz, pero empezar a preparar a las comunidades para 2026, porque innegablemente, no todas, porque no se puede generalizar, pero por lo menos lo que nosotros vimos en el Caribe es que sí hubo una captura y desnaturalización. Cuando hablo de captura es que actores políticos tradicionales incidieron en estas elecciones y eso lleva a una desnaturalización de las curules, ¿no? Se pierde el espíritu, porque la pregunta del millón es: esas víctimas que fueron elegidas, ¿qué intereses van a representar en el Congreso, ¿no? Si las de las víctimas o de aquellas personas que los pusieron en esos escenarios. Bueno, para responder, yo pienso que a partir del establecimiento de las 16 curules de paz, como ya lo dije, como una oportunidad de las víctimas y efectivamente de los que hemos estado directamente en el conflicto, que tenemos, digamos, una posibilidad de legislar. Yo creería que esas 16 curules, lo más importante que deben hacer es inicialmente impulsar una agenda legislativa basada en el manejo de los derechos humanos, de tal manera que podamos revertir o poner la otra cara de la moneda. Si hoy, hablando puntualmente de Urabá, hoy estamos viviendo de que es la institucionalidad la que manda o la que lleva el récord en el proceso que, entre comillas, diríamos democracia. Si cambiáramos ese estilo y en vez de partir de la política electoral para poder generar las acciones, más vale utilizamos el término como debe ser de la democracia. La democracia es el poder del pueblo, demos pueblocrates, poder, el poder del pueblo. Entonces, que sea el pueblo el que demande a través de espacios de concertación, de espacios de diálogo social, emprendimientos, empoderamiento de la población. Y eso sería como una garantía de que los potenciales candidatos tengan que llevar esa camisa de fuerza y no al revés como es ahora. Ahora se lleva la camisa de fuerza del movimiento o partido político y muchas veces el oportunismo o el desconocimiento de lo que el querer del pueblo. Y al gobierno, pues generar y fortalecer ese marco de la política que hay de seguridad y convivencia, para que de alguna manera, no solamente empujados por el acuerdo de paz, sino que bajo el amparo de esa ley de seguridad y convivencia, podamos generar al menos algo de tranquilidad. Y como tarea fundamental de que los municipios puedan generar unos planes integrales de seguridad y convivencia. Mire, por ejemplo, aquí en la subregión tenemos unos espacios que es lamentable que realmente la falta de visión de los gobiernos locales lo tengan como ignorados. Los consejos municipales de paz.
Imagínense esa oportunidad, ese espacio tan importante para conversar, para poner sobre la mesa, para generar mapeo de actores. Y las administraciones locales no le han dado ni la importancia, ni la atención, ni los dejan operar. No hablo solo de apartado, en toda la subregión. Eso es un sentir común de los consejeros de paz en la subregión de Urabá. Ay, disculpe. Una de las oportunidades de mejora, o diría yo, la principal que encontramos en temas de garantías de seguridad en participación política, es que la Comisión Nacional de Garantías hasta el momento no ha desarrollado un plan interno de trabajo que impide el accionar para el diseño de políticas públicas precisamente para la protección de las personas que desarrollan participación política y principalmente en los territorios. Si bien ahorita nombraba yo que sí se había mejorado precisamente por el desarrollo de la Comisión de Garantías, la misma Comisión de Garantías no ha desarrollado su propio plan interno de trabajo y eso es lo que está impidiendo el desarrollo de las políticas que pueden prevenir el homicidio de líderes sociales en los territorios. Vale, muchas gracias. Me van a disculpar, voy a hacerles un pequeño cambio, algo abrupto del tema por temas de tiempo también. Hemos dicho que vamos a tratar de ser muy ágiles y hay un aspecto del acuerdo que no quisiera que quedara por fuera de este diálogo, también para que podamos conversar más adelante entre todos y todas, y es el tema de justicia transicional, ¿no? Digo cambio abrupto de tema, pero reconociendo que hay unos elementos que brindan una constancia entre los diferentes puntos. Seguimos insistiendo en el tema de la participación, seguimos insistiendo en el tema de seguridad y protección. Este asunto de justicia, que es tal vez uno de los puntos que viene evolucionando y arrojando resultados de interés para la sociedad, pues en este momento tiene también unos desafíos muy grandes. Sabemos, por ejemplo, ya la Comisión de la Verdad entregó su informe, ahí hay unas recomendaciones que tienen que ver todo con la implementación del acuerdo, pero también con otro tipo de asuntos. Nos están proponiendo un ministerio para la paz, nos están proponiendo todo un tema de comprensión nueva de la seguridad, esta seguridad humana. Hay una serie de elementos muy importantes que están en esas recomendaciones y que dialogan directamente con las necesidades y los intereses de los territorios. Ahí hay un camino de oportunidades interesantes, cómo está observando el territorio esas recomendaciones, cómo están leyendo el informe con todas las implicaciones que eso ha tenido, a favor y en contra, ¿no? Dependiendo un poco los lentes que nos pongamos para acercarnos a ese informe que es bastante voluminoso. Pero luego también la Jurisdicción Especial para la Paz tiene ya... Estamos muy cerca de conocer esas primeras decisiones en lógica de sentencias, particularmente en 2 casos. Acaba de abrir 3 nuevos macrocasos complejos en su dimensión, en su pluralidad, también en su metodología. Aquí en Urabá sabemos que está avanzando el caso 04, ahí hay unas medidas cautelares, hay un elemento trascendental que es esa interrelación o esa comunicación interjurisdiccional entre la jurisdicción especial y la jurisdicción especial indígena. Esos son elementos muy relevantes que están todos los días interpelando con el territorio, con las comunidades y con las víctimas. Y quisiera que tuviéramos unos minutos para conversar sobre eso, para que conversemos sobre los principales retos que tiene, pasé por alto la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda también está ahí en un trabajo complejísimo alrededor de la construcción de los planes regionales de búsqueda. La unidad nos ha dicho en diferentes momentos lo que implica hacer búsqueda en medio del conflicto, de los conflictos que nos acaban de mapear ustedes.
Y Monseñor esta mañana, yo también quiero recoger esas palabras tan interesantes, hombre, hubo gente que tomó la decisión de no participar de los procesos de la Comisión de la Verdad, que se está absteniendo de participar de los procesos de la jurisdicción y eventualmente también podríamos encontrar casos donde el aporte a la búsqueda no ha sido tan fluido por temas de seguridad, porque hay miedos, porque hay unas circunstancias en los territorios que dificultan esas participaciones de las víctimas y en general de otros intervenientes, ¿no? La Jurisdicción Especial también nos ha dicho cada vez más el tema de seguridad viene siendo un obstáculo para el desarrollo de los procesos judiciales, para las víctimas, para los intervinientes y para los comparecientes, tanto excombatientes como de las fuerzas militares, hasta para los mismos miembros del personal de la jurisdicción especial, ¿no? Entonces todos esos elementos se combinan allí. ¿Ustedes cómo está? Ah, y otro elemento, el tema de los TOAR. Así como salen sentencias, sale todo este tema de las sanciones propias. Y eso tiene unas implicaciones absolutas en el territorio, porque es en los territorios donde se van a desarrollar esos trabajos, obras y actividades. Entonces, bueno, eso es un mapa de diferentes elementos que entran a jugar allí en el tema de la justicia transicional, y sí quisiera que pudiéramos darle una vuelta a esos retos que tiene esa justicia, como está pensada, como viene actuando en los territorios y pues por supuesto particularmente en Urabá. Creo que vale la pena darle la vuelta a ese asunto de cómo va la justicia y cómo la están leyendo, viviendo desde acá. Bueno, en términos generales yo creo que hay un problema no solo con la JEP, sino con todo el sistema, ¿no? Y creo que todavía hay un desconocimiento muy generalizado sobre el sistema, sobre las instituciones y sobre lo que hacen estas instituciones. Y cuando hablo del desconocimiento es del ciudadano en general, ¿no? Eventualmente los que estamos interesados en temas de paz sabemos o tratamos de entender el solo entendimiento de cómo funciona la JEP es una vaina súper técnica, eso no es con plastilina que se enseña, ahora mucho menos para la gente de a pie. Entonces yo creo que haya habido una falla, quizás Santos al final no pudo hacer pedagogía, Duque no estaba interesado y esperaríamos que ahora haya como un empoderamiento, ¿verdad? Y divulgación del trabajo tan importante que hacen las instituciones del sistema. Por otro lado, a eso hay que sumarle, entonces nuevamente quedamos dependiendo de lo nacional, porque en el plano local y regional tenemos unas élites que han sido muy renuentes y apáticas, digamos, no sé, pongo el caso de la Comisión de la Verdad en el Caribe, ¿no? Muy pocos sectores de estas élites participaron de buena forma en los llamamientos que se les hicieron, pero lo que sí vemos es que son bastante enérgicos a la hora de realizar críticas. Y en eso son sistemáticos y enérgicos porque tienen medios en el plano local para hacerlo. Basta ver cada vez que la JEP, especialmente con el tema de los militares, ¿no? Cuando los militares hablan cómo se viene en lanza en ristre contra la JEP, diciendo que está capturada, que es de la FARC, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una tensión. Puede ser que desde lo nacional se impulse, pero nos falta la pata regional. Y en este sentido, esto no es solo en clave de narrativas o comportamientos de algunas élites, sino de las propias instituciones, por lo menos en el Caribe, porque no conozco otras experiencias. Yo podría decir que la JEP es muy robusta en lo nacional en Bogotá, pero es raquítica en el Caribe. O sea, en algún momento conocí a una persona que cubría Magdalena, Atlántico y Norte de Bolívar, o sea, un solo pelado cubriendo esos tres territorios, eso era imposible. ¿Qué podía hacer él? No tenía ni oficina, no tenía ningún recurso, y esa era la JEP en la mitad del Caribe, o sea, pero en lo nacional veíamos a los magistrados, investigadores, bueno, con una cantidad de recursos que contrastaba con lo pequeño que era en regiones. La Comisión de la Verdad sí tuvo mucho protagonismo, mayor protagonismo, pero ya se acabó. Ya ese bus se fue y como te pasó a ti, la unidad de búsqueda de personas es la Cenicienta, o sea, nadie le presta atención a ellos, ¿no? Es como un trabajo muy importante, pero no se le ve incidencia política. Entonces yo sí creo que ojalá desde lo nacional, pero se hagan ejercicios desde lo local para tratar de fortalecer
digamos, el conocimiento que se tiene del sistema y lo importante que es para la construcción de paz en el mediano y largo plazo. Bueno, en lo referente a la justicia transicional, yo considero que este es un mecanismo excepcional que se ha creado para tramitar un contexto de violencia que se ha vivido a lo largo y ancho del país. Un conflicto y una violencia sistemática, violación de los derechos humanos y muchas conflictividades. Pero que esto tiene un objetivo, la justicia transicional, y diría yo que el mayor objetivo de la justicia transicional es la reparación a las víctimas. Si dentro de ese objetivo de reparación a las víctimas, desde la ley 1448, que es como el referente que nos da las orientaciones y cómo manejar y cómo actuar frente a todo el tema del conflicto armado, eso nos ha dejado a nosotros unas lecciones importantes, unas lecciones de vida y unas lecciones de comprensión que nos permiten identificar algunos retos o algunos desafíos, no solamente para los gobiernos, sino para nosotros también como Estado, la sociedad civil. Una de esas lecciones importantes que nos ha podido dejar la justicia transicional es el manejo que se le da a los derechos que tienen las víctimas a la reclamación. O sea, realmente cómo ha sido ese proceso para las víctimas poder reclamar sus derechos. Eso es una lección aprendida. Y ahí hay mucha tela que cortar porque según como se pueda decir, según cómo me vaya, así digo, si me fue bien o mal, entonces así la opinión. Pero las estadísticas dicen que el 92% de las personas que están en la justicia transicional todavía no han tenido una manera efectiva de participar, el 92%. Otra lección es el tema de la reconciliación, de qué ha servido y cómo ha sido ese vehículo llamado justicia transicional para que haya una verdadera reconciliación. Y hablando pues de los actores armados, cómo desde la justicia transicional se haya podido manejar realmente la resocialización, tanto de los que están en las cárceles como de los que están en los territorios ya, en su desarrollo de otras labores, ya fuera del conflicto. Y como un desafío importante, yo diría que revisar y atender ese 92% de personas que no han podido involucrarse en la justicia transicional, hacer el análisis y una investigación exhaustiva de por qué y cuáles son las razones, los hechos por los cuales no ha sido efectiva esa participación. Hacer una divulgación real de la verdad. Porque yo pienso que el mayor desafío, el mayor reto que debe tener la justicia transicional es, primero, dar a conocer a la sociedad todo lo que ha pasado, sin esconder la realidad. Pero lo más importante no es darlo a conocer, sino la verdad, exactamente la verdad. Ese sería como el mayor desafío. Y hacerlo a partir de la estructuración de algunos ejes temáticos que de pronto no se manejan en la justicia transicional, pero sí son importantes, como el tema político, el tema financiero, porque allí vemos la competencia entre las mismas instituciones por los presupuestos. Ahora aquí acaba de decir el compañero el tema de la unidad de búsqueda de personas, digamos que es la cenicienta. Y si vamos a mirar otras instancias dentro de los acuerdos y las que no están dentro de los acuerdos, pero que ya venían funcionando, también hay esa
competencia en el tema financiero, pero también generar un eje temático muy profundo, muy especial para el tema militar. Todo lo que tiene que ver con el manejo militar, los planes o las estrategias militares para poder afrontar todas las circunstancias que vienen en la implementación del acuerdo. Bueno, en materia de la justicia transicional, en mayo de este año la jurisdicción hizo una audiencia pública en la cual informó algunos avances en materia de investigación, principalmente sobre los homicidios de los excombatientes. Recordemos de que los excombatientes tienen un altísimo riesgo de seguridad. De hecho, la tasa de homicidio de los excombatientes por 100.000 personas es cerca de 18 veces la tasa de homicidios a nivel nacional. La justicia transicional, la JEP, informó, por ejemplo, que la Fiscalía tiene un avance del 58% de avances investigativos en el esclarecimiento de los homicidios de los excombatientes. Eso es un aumento, ya que inicialmente en los primeros años no había ese tipo de cobertura de avance en temas investigativos. Además, la Fiscalía también informó que en el 81% de esos casos de los homicidios de los combatientes fueron cometidos por una organización criminal. De esas han sido atribuidos cerca del 60% a las disidencias de las FARC, a los grupos disidentes del Acuerdo de la Paz, el 16% al Clan del Golfo y el 10% al ELN. Por último, la JEP informó que las sanciones judiciales contra las personas que hicieron los homicidios de los combatientes, solo en 29 municipios de los 119 que se registraron homicidios han habido sanciones judiciales, y que lo más preocupante es que la persecución judicial ha sido contra los autores y no contra los determinadores de estos homicidios, que también hace parte de organizaciones criminales y ha obstaculizado el desmantelamiento de las mismas. Bien, muchas gracias. Yo quisiera tener unos minutos para abrir el diálogo, para escucharlos también a ustedes. Voy a hacer dos comentarios que me parecen muy relevantes a partir de esto que hemos conversado hasta el momento y que no quisiera que se quedaran tan en el aire. Uno tiene que ver con el tema de la reparación. Claro, porque hablamos de la justicia transicional y hablamos de las entidades, ¿no? La jurisdicción, la unidad de búsqueda, la comisión de la verdad, pero es que resulta que justicia transicional también implica los procesos de reparación integral. Y sobre eso tengo que señalar que para los curiosos, si ustedes revisan los 21 informes que hemos publicado hasta el momento, en ese punto de reparación, lastimosamente, llevamos un rezago, un lastre de incumplimiento muy grande. Ya sea que lo veamos en los datos generales, globales, de orden nacional, ya sea que nos vayamos a revisar las reparaciones colectivas, por ejemplo, de las mujeres, donde ellas lo que señalan es que ha habido pasos hacia atrás, o que vayamos a ver los procesos de reparación de las comunidades étnicas, donde los porcentajes de avance también son mínimos. Lastimosamente, la Secretaría viene muy regularmente contando cómo ha ido ese proceso, y lastimosamente va en ese sentido, de incumplimiento a ese aspecto que es central en el marco de la justicia transicional. Y esta mañana echaban cuñitas para algunos informes, entonces yo también le quiero echar la cuñita para el territorial, porque en el territorial, en el punto 5, se hizo un análisis interesante de la forma en que las nuevas entidades y la UARIF, para el tema de reparación, hacían presencia en los territorios, y cómo esa presencia me activaba o desactivaba las confianzas con los pobladores. Entonces, esa forma de llegar a los territorios por medio de enlaces, por oficinas en las cabeceras, con dificultades de ir a las veredas,
los espacios organizativos de interlocución, las quejas que había de la falta de eficiencia de esos escenarios y cómo esas interlocuciones no necesariamente se traducían siempre en modificaciones y ampliaciones de derechos para las víctimas. Eso está en el informe regional. Yo creo que es un punto de partida muy interesante para entender más cómo esta justicia transicional viene operando en los territorios, cuáles son las lecciones aprendidas y cómo se puede potenciar el relacionamiento con las comunidades. Quería hacer esos dos llamados de atención porque ahí los van a encontrar en los informes. Ahora sí, yo sé, no sé qué tanto también tan mal estemos de tiempo. Pues no, estamos súper bien. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones frente a estos temas. Hemos hablado del asunto de seguridad, hemos hablado del tema de la participación en diferentes niveles y escenarios, y ahora arrancamos con el asunto de justicia, sabiendo por los tiempos y la complejidad de los temas que son apenas abrebocas a seguramente discusiones que podemos seguir dando en otros escenarios o que ustedes ya vienen dando en otros escenarios. Entonces, si quieren, hacemos una primera ronda de intervenciones. Aquí también nuestros panelistas están listos pues para responder sus dudas y generar la conversación. Gracias, Vera. Necesitamos para efectos de la grabación, seguimos sin internet, parece ser que se dañó el internet en Urabá, entonces lo que estamos haciendo es grabando el evento para luego ponerlo en redes disponible, y eso significa que la grabación tiene que ser muy buena, entonces les pedimos que por favor se acerquen acá para hacer sus intervenciones para que quede grabado. ¿Vienes, por favor? Cuidado, se nos lleva el video. Buenas tardes. La verdad es que es una bienvenida que le damos desde la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de Apartadó. Mi nombre es Virleita Ballesteros Bermúdez y prácticamente he sido la coordinadora de la Mesa de Víctimas vitalicia. Tocaron unos puntos neurálgicos y la verdad es que a veces se queda uno sin palabras. Doctora Nuri puso el dedito en la llaga con el tema de la participación de la Curul de Paz en Urabá. Y le pedimos a todos ustedes y señor obispo que nos ayude a que esa Curul de verdad sea para las víctimas. Para las víctimas, porque necesitamos construir con Karen López la restitución de derechos de las víctimas en Urabá, y en el Chocó con el amigo Torres, y en Córdoba con la niña que ganó en Córdoba, porque nosotros siempre hemos venido trabajando con Ciro Abadía y muchos líderes de la subregión de Urabá, unos proyectos que abarquen estos 3 departamentos, Antioquia, Córdoba y Chocó. En el tema de la participación política, de la participación de los líderes en cabeza de las mesas de víctimas, que es muy poco en estos espacios que nos mencionan, casi siempre tenemos que hacer el énfasis que una de las raíces, matrices de todos estos acuerdos, los líderes de víctimas y las mesas jugamos un papel fundamental. Recuerden que nosotros trabajamos 24/7 y a honores causas. La mayoría de las personas o funcionarios funcionan porque devengan, pero nosotros no. Nosotros somos líderes innatos, canzones, hablones, que hasta nos cogen fastidio muchos funcionarios porque no somos de sus comités de aplauso. Pero el tema de la vulneración de derechos, la revictimización que hemos vivido, si hablamos que la sentencia, los autos, que todas las leyes se tienen que cumplir, ¿por qué razón se vulneran todos los derechos que tenemos con la ley 387 si ella está viva? La Constitución política no se ha reformado
y es una de las leyes que nosotros tenemos estable. En eso tenemos el tema del auto 092 para nosotras las mujeres de Colombia, ¿sí? Y que es un auto que se tiene que cumplir. Pero pregúntenle a las alcaldías, ¿cuál de ellos tiene un programa que vaya específicamente para las mujeres víctimas de desplazamiento o de cualquier hecho victimizante en Colombia? Para los afro, para los indígenas, que tienen decreto, tienen sentencia y tienen autos. Los autos sin parqueaderos. No, es que es una realidad. Tenemos una gran cantidad de autos, pero no tienen parqueaderos. Yo creo que a este tema de la ley 387, de la ley 1448, ¿sí? Y todos los decretos que hay que hacerle una revisión y sobre todo a la de restitución de tierras. Porque son muchos los años. Si nos vamos a años, la 387 de 1997. ¿Cuántos años, muchachos? ¿Cuánto vamos a seguir esperando? La 1448 de 2011. Los autos de la Corte tenemos una serie de años, 2004, 2008, 2011 y sucesivamente. Y cada vez que llega algo, tienen que seguir cambiando leyes y las víctimas seguimos como viejos, enfermos, más llevados y sin oportunidades. Y con unos gobernantes que únicamente nos utilizan como un fortín de votos. Proponen y no vemos resultado. Y en este momento hago un llamado con el tema de la participación de las mesas de víctimas, que somos coyunturales. Mira, aquí apenas está coordinadora de Turbo, coordinadora de San Pedro, coordinadora de Apartador, donde está Carepa, donde está Chigorodó, donde está Vigía del Fuerte, bueno, y así sucesivamente. Lo que decía ahorita los primeros panelistas que estuvieron, y lo que decía mi compañera Socorro, tienen toda la razón. Cuando se inició con este tema de la ley de víctimas o de hablar de desplazados en Colombia, muchos, el miedo los acobijó. Los valientes o las valientes que sacamos pecho, muchos de los líderes que están sentados aquí. Y que hoy en día, cuando se va a construir la política pública, es muy poco lo que participamos. Hacen a veces las políticas públicas amañadas, pero no con una restitución de derechos, sino con una violación de derechos, ¿sí? Si analizamos el tema de la ley de víctimas, a los desplazados, es mucho lo que nos vulnera nuestros derechos. Y dejando de lado la ley 387 y los autos que los obligan a que deben de cumplir con los desplazados en sus territorios. Este tema de los PD es una peladurita que tenemos los líderes. Porque cuando vemos cifras, yo soy una que a mí me dicen, construimos 150 metros y valieron 600 millones de pesos en asfalto, placa huella. Como yo sé dividir, sé sumar y sé multiplicar y sé restar, entonces yo digo, un metro de esto está valiendo más de 2 millones de pesos, un metro cuadrado. Entonces, si yo me pongo a analizar cuántos bultos de cemento se lleva ese metro cuadrado, por Dios. Entonces, aquí también tenemos que empezar a mirar que las víctimas, y discúlpenme, con todo respeto se los digo, nosotros queremos acciones afirmativas que vayan a la restitución de derechos de las víctimas como ser humano y no tanto la restitución como lo están haciendo los PD en este momento. ¿Por qué hacen tantas carreteras? Porque el cemento les deja mucha plata a unos poquitos, pero no a las víctimas, ¿sí? Y en este momento, yo personalmente se los digo, a los PD hay que colocarles una veeduría para que cada centavo que se están gastando de las víctimas de verdad vaya a la restitución de ese derecho. Yo, cuando el representante de la Asamblea, Dafli, estábamos construyendo estos proyectos
Él me decía, no, es que hay que hacer esto, y yo le decía, pero ¿dónde están los proyectos que van individuales para cada una de las personas? Aquí necesitamos activar la economía para que no nos sigan diciendo que somos asistencialistas en el tema de que están pidiendo las ayudas humanitarias. ¿Por qué retrasan tanto la indemnización? ¿Por qué no nos tienen incluidos en los proyectos de vivienda en los municipios? ¿Sí? ¿Por qué no nos tienen incluidos? Sabiendo que no tenemos capacidad de endeudamiento. La verdad es que yo siempre lo he dicho y lo diré en cualquier medio. Paz con la injusticia social que estamos viviendo no va a ser ni estable ni mucho menos duradera. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que si hacemos intervenciones un poco más cortas podemos intervenir más personas. Buenas tardes, compañeros. Ya ustedes saben, mi nombre es María del Socorro Cifuentes Pulgarín. Lo que decía la compañera Virleida, totalmente es cierto, pero mi pregunta es, ¿por qué a nivel nacional los funcionarios públicos tienen que decirle a las víctimas que no tienen derecho ¿a qué? A vivienda, a proyectos productivos, sabiendo que eso está contemplado en la ley 1448, y menos a una calidad de vida? Yo pregunto, en este momento Colombia tiene más de 11 millones de personas adultas mayores. En el campo tenemos un aproximado de 5 millones de adultos mayores. La mayoría pertenece a lo urbano. Y teniendo la connotación de que no tienen una fuente de ingresos. Desplazados. Casos puntuales. Aquí en Apartadó, ya para poder que la persona vaya a consultar cómo está su estado del proceso de priorización para la indemnización, tiene que madrugar, sacar primero un ficho que se lo dan para 15 días, luego vuelva a los 15 días y le dicen no, salen una cantidad de trabas diciéndole a las víctimas. Entonces, en síntesis, aquí en Colombia, las víctimas son más victimizados por los funcionarios desde lo alto a nivel nacional y sigue con los funcionarios bajos a nivel municipal. Entonces, yo les sugiero, como garantes de este proceso, de que miren ese cuello de botella para la reparación de las víctimas, tanto individual como colectivo. En la reparación colectiva, déspotamente, en el 2020, a nosotros nos dijeron, muy sutiles, que la reparación colectiva iba a ser un cuadro con el nombre de los integrantes de la organización. O sea, un mural. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿dónde está la plata para la reparación de las víctimas, y tanto individual como colectivo? ¿Dónde se está cumpliendo la ley para que se den? ¿Para dónde se fueron los dineros? Y si es que el presidente Santos se lo llevó cuando entregó el poder, pues entonces tienen que mirar también ese espacio y esa connotación y investigarlo, ir hasta el fondo, porque también como es un ciudadano común y corriente,
Y como ciudadanos deben de responderle al pueblo colombiano porque ya se llevaron nuestro erario, acabaron con el pueblo y siguen acabándonos más. Y día a día se abre más la brecha entre el pobre y el rico. Eso se palpó y se palpa cada rato, a cada momento que participamos en un espacio de trabajo social, en esos espacios de trabajo de interrelación y articulación con la administración. Les dejo la inquietud, gracias, porque es mucho. Lo que decía la compañera Virleida, ella decía que ella es una coordinadora vitalicia. De pronto no es que sea una coordinadora vitalicia, sino que todavía hay mucho temor en cuanto a la participación en estos espacios. En el municipio de San Pedro de Urabá iniciamos 23 asociaciones cuando esto se creó en el año 2013. ¿Cuántas asociaciones estamos participando ahora para las elecciones de las mesas de víctimas? 7. Venimos en descenso. ¿Por qué? Porque las víctimas están viendo que algunas dicen, nosotros vamos a las veredas y buscamos a esos representantes de esas asociaciones y les decimos, vengan, participen, esto es bueno, queremos, ahí aprendemos, no nos dejamos embolatar, nadie nos va a venir a echar cuentos, podemos defender nuestros derechos. Pero ¿qué nos dicen? Y las garantías de nosotros de seguridad, de que siempre vamos a lo mismo, se participa, e incluso a uno le preguntan, ¿ya a ti te indemnizaron? ¿A ti te tuvieron en cuenta en algún proyecto? ¿Qué has conseguido tú en esa mesa de víctimas? Le pregunta a la población, a nosotros como representantes de ellos. Entonces también se ha perdido un poco la credibilidad en cuanto a las garantías que le da el Estado a la población víctima, participe o no participe en estos espacios de representación. Eso era como lo que quería decir. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a las personas, a Vera y a las personas del panel. No, yo no voy a concluir. Creo que la compañera tiene una postura muy válida y es porque no tenemos suficiente tiempo para hacer las intervenciones. Son muchos temas, son muchas situaciones. Lo que quiero es que hagamos el receso, descansemos, almorcemos y volvamos a continuar conversando, ¿no? Eso nos da un tiempo de respiro y volvemos en la tarde a continuar esta conversación. Muchísimas gracias por su atención durante toda la mañana.